Entonces, ahí estamos. Y pues, como les decía, muy buenas tardes para quienes están conectando ahorita. Es un gusto para mí compartir este curso de física fundamental con ustedes y para quienes no me conocían, yo creo que con ninguno habíamos tenido el gusto de conocernos. Mi nombre es Jacobo Ramírez y pues ya lamentablemente pues la semana pasada no pudimos reunirnos de esta manera porque por algunas cuestiones, ¿verdad? Hubo ahí un traslape de información, pero la primera clase que es netamente información acerca del curso de qué es física fundamental, pues no sé si ya la vieron, yo se las coloqué en la plataforma y está en la parte de la tarea número 1. Es una clase bastante sencilla que yo se las dejé grabada ahí al final de la tarea y de igual forma, ¿verdad? La primera tarea es básicamente su opinión acerca de lo que yo les hablo ahí en la primera clase, ¿oyeron? Entonces, si no la han visto, pues la pueden revisar ahí, ¿oyeron? Todas las semanas vamos a tener esta metodología. Vamos a tener la clase, posteriormente ustedes van a tener de un lunes hasta el siguiente lunes para poder hacer su tarea, ¿oyeron? Entonces, ya ahorita, en esta segunda clase, nosotros ya tenemos ahí la tarea y un pequeño examen corto, ¿oyeron? Es un pequeño examen corto de lo que vayamos a ver el día de hoy y de una que otra cuestión que vimos en la primera clase, ¿oyeron? Así que igual en la parte de la tarea y ustedes pueden ingresar a la información esta que nosotros vayamos a ver aquí en la presentación. En todas las clases ustedes van a encontrar eso, ¿oyeron? Entonces tienen la teoría, tienen un video de ayuda, tienen su tarea y la grabación de la clase. Después que terminemos esta clase, yo se los voy a dejar ahí grabada y colocada en la plataforma. ¿Oyeron? Entonces, no sé si hay alguna duda aquí hasta dónde vamos. Me dieron ganas de vomitar por las manos. Profe, disculpe, Dígame. siempre el mismo día a esta misma hora va a ser la clase. Eso les quería consultar. Si para ustedes está bien a esta hora y este día o consideran que mejor día sábado, ustedes me dirán, o día domingo. Pues por mí está bien, no sé qué dirán los demás. Porque yo creo, no sé si reciben algo el día sábado a las 5, 6 o 7 de la noche, no sé, ustedes me dirán. No sé si ya tienen alguna clase. Sí, sí tenemos clase a las, creo que el 5, 6 y 7 creo que tenemos. Sí, pues, sí, solo que la dejáramos para sábado o domingo, pero igual domingo creo que tienen a las 5 de la tarde, si no estoy mal, y a las 6, ¿verdad? Bueno, a las 6, no, a las 6 yo doy biología, esa es la cuestión. Solo que la pudiéramos dar a las 5 el domingo, pero ustedes me dirán si igual, si tienen disponible. Y bueno, si quieren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a consultar el horario de ustedes y les voy a proponer en el grupo. Y ustedes me comentan qué les parece. ¿Oyeron? ¿Les parece? Entonces Sí, ahí me está bien, dicen profe. ustedes si les parece el horario. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy porque solo la reunión pues es bastante corta el tiempo, ¿verdad? Y como les decía, la semana pasada vimos un poco acerca de la introducción a la física. Yo les hablaba ahí de alguna de las principales ramas de la física. Eso fue básicamente lo que vimos en la primera clase, ¿sí? Pero el día de hoy sí ya nos vamos a introducir un poquito más a lo que es la física fundamental. Y para poder estudiar la física, antes tenemos que definir este tema que son las magnitudes físicas. ¿Oyeron? Para comenzar, pues, ¿qué son las magnitudes físicas? Algo muy importante. Algunas palabras claves y conceptos importantes yo se los voy resaltando aquí entre colores. Entonces, igual, ¿verdad? Hay cuestiones que tal vez son importantes que yo no se las he resaltado, así que pónganles también atención. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué son las magnitudes físicas para comenzar? Pues como bien nos dice aquí, una magnitud es una característica de todo objeto o cuerpo que se puede medir. Por ejemplo, nosotros podemos medir el peso, ¿verdad? Cuando nosotros nos pesamos en una balanza, por ejemplo, podemos medir nuestra estatura, podemos medir una distancia de un punto a otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos calcular cuántos kilómetros hay de la capital a San José Pinula, nosotros los calculamos con una medida en base a kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? Si queremos saber cuánto tiempo va a durar nuestra clase, pues lo podemos medir con un reloj, con un cronómetro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son magnitudes físicas, ¿sí? Y nos dice, podemos medir longitudes, tiempo, masas, volúmenes, fuerzas, temperaturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, un sinfín de cuestiones que podemos medir. Toda magnitud física va a tener esta característica de la cantidad. Y la cantidad es únicamente un valor determinado de una magnitud. Por ejemplo, si yo les digo, yo peso 200 libras, por ejemplo, entonces sabemos que la cantidad en este caso es 200, ¿verdad? Pero la magnitud que yo estoy midiendo en este momento es
una masa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos ahí la diferencia entre una y la otra. ¿Estamos? Algo muy importante, vamos a definir aquí que hay dos tipos de magnitudes, como bien nos dice aquí, perdón, como bien nos dice aquí, existen magnitudes fundamentales y se les llama fundamentales porque son la base para todas las demás. Y también existen magnitudes derivadas. Como bien lo dice su nombre, son derivadas porque estas se van a derivar de la interacción de algunas magnitudes fundamentales. ¿Estamos? Entonces, van a haber unas que son básicas y las dos otras que van a ser derivadas, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Entonces, fácil hasta ahí. Vamos a ver estas tres magnitudes fundamentales, que son las más importantes. ¿Estamos? De estas se van a derivar muchas otras magnitudes que nosotros vamos a ver más adelante con el curso. ¿Estamos? Pero estas son fundamentales y por eso se llaman magnitudes fundamentales o básicas, ¿verdad? Bien nos dice aquí, las magnitudes fundamentales pues son la base para poder obtener y para poder expresar otras magnitudes. Y son justamente estas tres, la longitud, la masa y el tiempo. Estas tres son las tres magnitudes fundamentales, ¿verdad? Como bien lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Una persona que está midiendo algo con 1 metro, pues estamos midiendo ahí una longitud. Si estamos haciendo esta medición de un objeto, de un cuerpo, ¿verdad? Estamos midiendo una masa. Y en este caso, pues tenemos un cronómetro, entonces estamos midiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, son tres cuestiones que a nosotros nos van a servir para poder estudiar cualquier objeto de la física, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? Ok. Vamos a tener que estas tres magnitudes o estas tres unidades fundamentales o magnitudes fundamentales, como ya decíamos, yo se las resalto aquí, la longitud, la masa y el tiempo, vamos a tener diferentes formas de expresarlo y algo con lo que quiero que se vayan relacionando desde este momento. El metro, nosotros en el sistema internacional que se le denomina el sistema que utiliza Guatemala y muchos otros países para poder expresar estas magnitudes fundamentales, pues tenemos que la longitud la vamos a expresar en forma de metros o también la podemos expresar en centímetros, ¿sí? También podemos hacer utilidad, por ejemplo, de otras medidas de longitud, como por ejemplo el kilómetro, ¿verdad? Entonces, son magnitudes que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro medio, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura de una persona, nosotros decimos mide 1.70 metros, por ejemplo, ¿verdad? Pero si nos vamos a otros sistemas, por ejemplo, el sistema inglés lo mide en pulgadas, ¿sí? O lo mide en pies. Entonces, son medidas de longitud distintas pero que también son válidas, ¿verdad? Pero como les digo, aquí en Guatemala y en nuestro medio, por lo general, casi que en toda Centroamérica y en toda Latinoamérica, se utiliza el sistema de unidades fundamentales, el sistema internacional, ¿sí? Entonces, la longitud se expresa en metros, centímetros, kilómetros, ¿verdad? Cualquiera de estas. La masa se expresa en kilogramos o en gramos, ¿sí? Pero tenemos otros sistemas, por ejemplo, también hemos visto que también en nuestro medio la masa se puede expresar en forma de libras u onzas, ¿verdad? Cuando vamos a la tienda y compramos, por ejemplo, una libra de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar, ¿verdad? O una onza de tal cosa, ¿verdad? O una arroba, dicen las personas, ¿verdad? Entonces, son otros sistemas, ¿sí? Y vamos a ver que también se pueden utilizar, pero como les digo, vamos a utilizar los que más nosotros vemos en nuestro medio. Y el tiempo, por lo general, se expresa en segundos. También se pueden utilizar los minutos y las horas. Ahora, algo muy importante. Todas estas medidas tienen abreviaciones. Si nos damos cuenta, el metro únicamente se abrevia en forma de una M, ¿sí? No MT, solamente una M, ¿sí? En algunas veces vemos en los anuncios que dicen 5 metros y lo tiene abreviado y tiene MT, eso es incorrecto. La forma correcta de abreviar metros es solamente M. ¿Estamos? La forma de abreviar los centímetros aquí sí es CM, ¿verdad? La forma correcta de abreviar kilogramos es kg de kilogramos y el gramo pues solamente G. Otro error común que hemos visto en algunos lugares es que los gramos los abrevian como GM, ¿verdad? Pero realmente lo correcto es solamente la letra G, ¿sí? Y el segundo solamente se abrevia como una S minúscula. Yo creo que aquí les tapan mi imagen, ¿verdad? Pero aquí atrás, cuando ustedes lo vean en plataforma, cuando ustedes ingresen a esta información, si ustedes quieren ingresar, ¿verdad? Solamente se abrevia en forma de una S minúscula. ¿Estamos?
El segundo solamente así. Bueno, ¿alguna duda aquí con esta tabla? Se saqué. No, profe. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces ya decíamos, existen algunas magnitudes fundamentales y algunas que son derivadas. En este caso tenemos estas magnitudes derivadas y como bien nos dice su concepto aquí o su definición, estas magnitudes derivadas son el resultado de la interacción de las magnitudes fundamentales. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, la forma en la cual se expresa la velocidad, por ejemplo, en las noticias, a veces dicen un carro iba a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, o el corredor lleva una velocidad de 5 metros por segundo, o de 1 metro por segundo, o de 2 metros por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que involucra una unidad de longitud y una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se dice, las magnitudes derivadas son el resultado de la interacción de las magnitudes fundamentales, porque tenemos la longitud y tenemos el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a ver ahorita, conforme pase el curso, vamos a ver la diferencia entre velocidad y aceleración. Pero la aceleración, pues también involucra la magnitud de la longitud, involucra tiempo, pero el tiempo lo involucra dos veces. Por eso es que la aceleración se menciona como metros por segundo al cuadrado. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero no quiero que se me frustren o se me vayan a estresar ahorita por ese tema, ¿verdad? O sea, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Tenemos otras magnitudes derivadas, como por ejemplo la fuerza, que la fuerza se expresa en Newton, el trabajo, que el trabajo se expresa en joules, la potencia, ¿verdad? Por ejemplo, la potencia de un foco que nosotros utilizamos en nuestras casas, pues las potencias se expresan en forma de watts, ¿sí? Y existen otras magnitudes derivadas, pero al final todas estas magnitudes son resultado de la interacción de magnitudes fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen que nosotros tenemos aquí abajo, tenemos un corredor que va de un punto a un punto B, ¿sí? Y si queremos saber la velocidad que lleva este corredor, tenemos que involucrar la distancia que va a haber de un punto A a un punto B y el tiempo que va a tardar de llegar al punto A al punto B, ¿verdad? Entonces, eso nos va a involucrar dos magnitudes fundamentales, ¿verdad? Si queremos saber, por ejemplo, la fuerza que están haciendo estas personas para mover este bloque en una dirección, pues de igual forma, ¿verdad? Tenemos que saber algunas magnitudes fundamentales como la distancia, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante, conforme pase el curso, qué otras magnitudes derivadas se utilizan, ¿sí? Entonces, solo para que aclaremos esta parte, ¿verdad? Bueno, esta tablita es muy importante que ustedes la aprendan a manejar. ¿Estamos? Por favor. Yo esta tabla pues se las dejé como les digo aquí en su presentación. Si quieren tómenle una fotografía ahí o como ustedes gusten, ¿verdad? O un screenshot le pueden hacer ahí a su pantalla. Pero igual está en su presentación, ¿verdad? Si alguien la quiere encontrar. ¿Cómo se lee esto? Algo muy importante de cómo se lee esta tabla. Así como nosotros leemos de izquierda a derecha, yo creo que en la pantalla yo les salí al revés, ¿verdad? Pero es de izquierda a derecha. Así igual comenzamos nosotros a leer esto, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos aquí de este lado izquierdo, en esta columna, todo indica una unidad. Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, nos vamos a ir aquí a pulgadas, ¿verdad? Pulgadas. Vemos que aquí se dividen en unidades de longitud arriba, de masa y las de tiempo, ¿sí? Las de longitud, por ejemplo, si yo me voy a 1 pulgada y quiero saber a cuántos centímetros equivale 1 pulgada, entonces yo digo 1 pulgada y me voy aquí buscando en mi tablita centímetros. Aquí están los centímetros. Entonces yo ya sé que 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero saber a cuántos gramos equivale una onza, por ejemplo, entonces yo vengo aquí a mi tablita, busco dónde están las onzas, ¿verdad? Y digo, bueno, una onza equivale a 28 gramos, ¿verdad? Y así esa es la forma en la cual nosotros tenemos que aprender a leer esta tablita. Si yo quiero saber cuántos minutos hay en una hora, entonces, por ejemplo, vengo aquí, minutos, perdón, ¿cuántos minutos hay en una hora, verdad? Por ejemplo, entonces sabemos nosotros que perdón, al revés sería la pregunta, disculpen. Sí, ¿cuántos minutos hay en una hora? Entonces sería una hora y me vengo aquí buscando minutos y los 60, ¿verdad? Por ejemplo, ¿estamos? Entonces, lo importante de esto es que iniciemos de este lado,
¿verdad? Que qué es lo que yo quiero saber y lo voy a correlacionar con las medidas que yo tengo aquí arriba. ¿Estamos? Entonces, hagamos otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas pulgadas tiene un pie, entonces yo me vengo aquí buscando la medida de pie, ¿verdad? Yo ya sé que es una medida de longitud del pie. Yo veo que aquí está el pie y digo, bueno, un pie, aquí está centímetros, aquí está metros, aquí está kilómetros y aquí está pulgadas. Entonces yo sé que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos que aprender a correlacionar esto. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, tengan ahí anotado a la mano o traten de hacer una su tablita en una hoja, ¿verdad? De las medidas que más nosotros vamos a utilizar en nuestro curso. Por ejemplo, de las que más vamos a utilizar, por ejemplo, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Eso ya lo sabemos nosotros de cajón. Sabemos nosotros que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿verdad? Entonces es otra de las medidas que nosotros vamos a estar utilizando muy frecuentemente. Sabemos nosotros que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces es otra de las medidas que nosotros vamos a estar utilizando frecuentemente. Otra de las medidas, un pie equivale a 12 pulgadas, ¿verdad? 12 pulgadas, un pie 12 pulgadas. Y una milla terrestre equivale en kilómetros a 1.609 kilómetros, ¿sí? La milla es una unidad de longitud que muchas veces no se utiliza en Guatemala, pero se utiliza, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es importante que aprendamos a correlacionarlas porque en algunos momentos, pues, es posible que la vayamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos nosotros que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Esa medida es muy importante. Un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿verdad? Recordemos un kilo de, no sé, un kilo de seca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que ahí hay 1000 gramos, ¿verdad? El slug es una medida que realmente casi no se utiliza en nuestro medio, pero igual, ¿verdad? Vemos que tiene correlación con gramos, con kilogramos, con con libra y con la onza, ¿verdad? Pero, como les digo, realmente no vamos a hacer tanto uso de ella porque no la utilizamos tanto en nuestro medio. Pero si yo quiero saber a cuántas libras equivale un kilogramo, entonces vengo yo aquí, una libra, vemos que una libra equivale a 0.454 kilogramos, ¿verdad? Y la onza, por ejemplo, una onza equivale a 28 gramos. Estas que yo les estoy mencionando son de las que más utilizamos, ¿verdad? Si se dan cuenta, descartamos muchas porque estas son de las más útiles. En el tiempo, pues lo más importante en el tiempo, por ejemplo, un minuto, sabemos que tiene 60 segundos, ¿verdad? Eso creo que ya lo sabemos nosotros de cajón. Una hora igual tiene 60 minutos, ¿verdad? La hora, como la vemos aquí, tiene 3600 segundos, ¿verdad? El día 24 horas. Y creo que estas son medidas que tal vez pues no tan fácil se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, pero igual es importante que las tengamos en mente, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda aquí hasta dónde vamos. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces continuemos, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a esta parte que es lo que más me interesa y yo espero que hayan anotado ahí algunas de las tablas de los datos de conversión porque vamos a pasar a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Porque quiero yo, perdón, quiero que vayamos viendo esta parte de los ejercicios, ¿verdad? Que es lo que más me interesa, ¿sí? La próxima semana, el día de hoy, pues no les preparé un pizarrón porque realmente estos ejercicios, pues no requieren tanta metodología. Vamos a ver un sistema que es bastante sencillo, que estoy seguro que lo han visto ustedes en otras clases, que es la famosa regla de tres, ¿verdad? Yo creo que ya la han visto en otros cursos, pero en este caso vamos a aplicar la regla de tres a lo básico de la física fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo que yo les voy a colocar aquí. Solo permítanme, voy a borrar esa línea. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno de los primeros ejemplos. Imaginémonos que yo quiero calcular 5 pies y yo lo quiero pasar a pulgadas. ¿Sí? A pulgadas. Bueno, entonces, dentro de las medidas de conversión que nosotros habíamos estado utilizando hace un momento, ¿verdad? Decíamos que un pie
¿Tiene cuántas pulgadas, decíamos? ¿Alguien que active su micrófono y me diga ahí? 12 pulgadas. 12 pulgadas, exactamente, ¿verdad? 12 pulgadas. La forma correcta de abreviar pulgadas es pulg, ¿sí? Tal vez ese se me fue. Entonces, sabemos que un pie, como bien nos dice aquí, tiene 12 pulgadas. Pero si yo quiero saber a cuántas pulgadas equivalen 5 pies, entonces yo hago aquí mi regla de 3. Recuérdense que en la regla de 3 yo pongo todas las cosas que tienen la misma medida del mismo lado, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, pies los pongo con pies, ¿verdad? Entonces, si yo quiero averiguar a cuántas pulgadas equivalen estos pies, yo aquí coloco mi X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Recuérdense, este valor que yo tengo aquí abajo lo multiplico por esto y lo divido dentro de esto, ¿verdad? En el curso de física fundamental, ustedes iban a poder tener acceso a una calculadora científica, como la que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya la han utilizado tal vez en otros cursos. Si no tienen alguna, pues tal vez sí sería bueno que se vayan consiguiendo una, pues tal vez para no este bloque, pero ya en el otro sí la vamos a empezar a utilizar. Permítame un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, como ya decíamos, vamos a nuestra calculadora y lo único que tenemos que hacer es aquí utilizar nuestro número 5 y multiplicarlo por 12, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esta multiplicación, nos da, ¿cuál es el resultado? ¿Alguien que lo haya hecho en su calculadora? 60. 60, exactamente, ¿verdad? 60, y en este caso son pies o pulgadas. Pulgadas. Pulgadas, exactamente, ¿verdad? Porque es lo que estamos nosotros tratando de averiguar. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es una forma bastante sencilla en la cual nosotros podemos hacer las conversiones de diferentes unidades, ¿verdad? ¿Qué es lo único que necesitamos? Los factores de conversión que nosotros mirábamos en la tabla anterior, ¿verdad? Por ejemplo, así como este que nosotros tenemos acá, sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿sí? Entonces, sabiendo nosotros esto, nosotros podemos aplicar esta regla de 3, ¿verdad? El ejercicio nos decía aquí, ¿verdad? 5 pulgadas, 5 pies, perdón, hay que pasarlo a pulgadas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Entonces yo sé, un pie tiene 12 pulgadas, 5 pies, ¿cuántas tendrán? Eso es lo que no sé y lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? ¿Cómo lo operamos? Lo que yo tengo aquí abajo, recuérdense, lo multiplico así esquinado, ¿verdad? Por lo que yo tengo aquí arriba, y el resultado que me dé de aquí, yo lo divido dentro del número que yo tenga acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es dentro de uno, no hicimos la división. Pero, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Eh, Vamos a ver, si yo quiero averiguar cuántos minutos hay en 2 horas, por ejemplo, es un ejemplo tal vez bastante sencillo, ¿verdad? Pero voy a borrar todo esto para que lo hagamos, ¿sí? Si yo quiero averiguar cuánto hay en 2.5 horas, perdón. Espérame que ahí se me fue, ahí está. 2.5 horas, ¿verdad? Y pasarlo a minutos. ¿Estamos? Entonces, 2.5 horas, pasarlo a minutos. Entonces, vengo yo y me voy a buscar a mi tabla de conversiones. Y sabíamos nosotros que una hora tiene, ¿cuántos minutos? 60 minutos. 60 minutos, exactamente, ¿verdad? 60 minutos. ¿Sí? Entonces, ahora este es mi factor de conversión que yo ya tengo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? 2.5 horas. ¿Dónde las voy a poner? Del lado de las horas, ¿verdad? Entonces, aquí abajito, 2.5 horas, ¿sí? Yo quiero averiguar esto que es lo que no sé. A lo que yo no sé, por lo general le ponemos este símbolo de X, ¿verdad? Que es la incógnita que nosotros queremos averiguar. Entonces, ¿cómo vamos a operar esto? A ver, alguien que se anime ahí, que me active su micrófono y que me diga cómo operamos esto. Vas a multiplicar las horas por los 60 minutos. Exactamente, ¿verdad? Los 2.5 por 60, ¿verdad? Entonces ahora vamos a nuestra calculadora. 2.5 por 60. Eso nos va a dar 150. perdón, 150. 150, exactamente. 150 serían en este caso minutos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Minutos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta regla, esta forma de la regla de 3 es un sistema bastante sencillo en el cual nosotros podemos hacer
conversiones de cualquier tipo. Como les decía en el ejercicio pasado, ¿qué es lo único que necesitamos? Pues un factor de conversión, ¿verdad? Eso es lo único que necesitamos. Ahora, voy a necesitar que cada uno de nosotros pues hagamos por nuestra parte y les voy a dar un pequeño ejercicio aquí. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuántas pulgadas hay en 3 pies, ¿cómo lo harían? A ver, alguien que me diga ahí cómo lo hacemos. Pasar 3 pies a pulgadas. ¿Cómo lo hacemos? Alguien que se anime ahí que me diga. Necesitamos un factor de conversión, ¿verdad? Un factor de conversión que nos ayude directamente de pies a pulgadas. Ya decíamos, un pie, ¿a cuántas pulgadas equivale? 12 pulgadas. Exactamente, un pie equivale a 12 pulgadas, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, Entonces, gracias. los pies los vamos a colocar de este lado donde está el pie, ¿verdad? Entonces, 3 pie. Y esta es nuestra incógnita, ¿verdad? Esto es justamente lo que nosotros queremos saber. 3 pies, ¿a cuántas pulgadas equivale? ¿Cómo lo hacemos? De igual forma, ¿verdad? El 3 lo vamos a multiplicar por 12, ¿verdad? ¿Por qué no lo dividimos dentro de uno? Porque recordemos que un número dividido dentro de uno nos va a dar el mismo número, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo ya no hago este paso, ¿verdad? De hacer esta división. Pero si, por ejemplo, aquí tuviéramos un 2, entonces aquí sí, habría que hacer otra vez aquí una división, ¿verdad? Que esa es la forma correcta de aplicar la regla de 3. Entonces, en este caso, sería únicamente, yo ya sé que un pie equivale a 12 pulgadas. Los 3 pies, que son los que yo quiero saber, ¿a cuántas pulgadas equivale? Entonces únicamente multiplico mi 3 por 12, ¿verdad? Eso nos va a dar como resultado 36, ¿verdad? 36. Entonces todo esto sería el equivalente a 36, ¿qué cosa? Pulgadas. Pulgadas, exactamente, pulgadas, ¿verdad? Recordemos que la dimensional es muy importante porque no es lo mismo decir 36 pulgadas a 36 centímetros, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora van a hacer ustedes un ejercicio y ustedes me van a decir cuánto es lo que les queda, ¿sí? Por ejemplo, pasemos 7 pulgadas a, lo vamos a pasar a centímetros. Entonces yo les había dado un factor de conversión. Yo les dije, una pulgada equivale a 2.54. 2.54 centímetros, exactamente. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el resultado de esta operación? A ver, ¿quién se anima ahí que me diga el resultado? ¿A cuántos centímetros van a equivaler estas 7 pulgadas? 17.78 centímetros. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a dar unos minutitos ahí, tal vez alguien todavía está operando. Vamos a dar unos minutitos y si alguien tiene alguna duda me pregunta, ¿sí? Sí, eso sale, profe. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda con este resultado? ¿O alguien que no le haya salido este resultado? A todos les salió el resultado. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es un método bastante sencillo, ¿verdad? Yo creo que no tiene mayor complicación esta parte, ¿sí? Necesito yo que practiquen esta parte, ¿verdad? Por su cuenta. Ya no vamos a practicar más porque si se dan cuenta realmente qué es lo único que necesitamos, como decíamos, tener un factor de conversión. Teniendo este factor de conversión, nosotros lo podemos aplicar a cualquier medida, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos arrancar de aquí en adelante. Lo que necesito es de que haya quedado bien claro esto para que en los futuros ejercicios que nosotros vayamos a hacer y sobre todo en los futuros temas que vayamos a tener, no tengamos problema para, por ejemplo, si yo les doy una medida y que la tienen que pasar a otra, ¿verdad? Me digan, mire, yo no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso necesito que esto quede bien claro ahorita, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán si quedó claro, ¿sí? Sí, profe.
Vale. Entonces, antes de que se me acabe la reunión, porque creo que ya solo me quedan como 5 minutos, les recuerdo, por favor, en su plataforma ustedes tienen la clase, ¿verdad? En la parte de la tarea, yo les voy a dejar esta reunión grabada ahí en un momentito, yo ya se la subo ahí, no tengan pena, si alguien la quiere volver a ver. También tienen la presentación que nosotros acabamos de ver, está ahí en la parte de la tarea, ¿vieron? Ahí está también. Tienen un videíto ahí de ayuda, ¿verdad? Que también les explica un poquito acerca de cómo hacer este tipo de conversiones. Es un video que no lo hice yo, pero lo encontré en internet y me parece bastante útil, ¿verdad? Porque a veces les funciona la forma de explicar de otra persona, ¿verdad? Entonces, si alguien lo quiere ver, pues también lo puede ver ahí, ¿vieron? Y también tenemos una pequeña tarea acerca de la aplicación que tiene esto, por favor, ¿sí? Y les recuerdo también un pequeño examen corto que tenemos ahí acerca del tema número 1 y de este tema número 2. ¿Oyeron? Son 10 preguntas bastante sencillas de selección múltiple y pues sí, obviamente, ¿verdad? Entra esta parte de las conversiones. Yo ahí les puse algunos ejercicios. Ustedes lo hacen en una hoja y un papel, ¿verdad? Y lo único que quiero es que ustedes seleccionen cuál es la respuesta correcta. ¿Estamos? Y para que se vayan acostumbrando más o menos, pues así es la forma en la cual va a ser nuestro examen también, ¿verdad? Yo les voy a poner ahí ejercicios solo con las respuestas y ustedes lo hacen aparte y solamente seleccionan cuál es la opción correcta. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inconformidad que tenga alguien tal vez con el horario de clase o algo por el estilo, pues me lo puede hacer saber en este momento. Profe, Profe. perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Habla Cuéntame. Marvin. Buenas Aleo noches, Marvin. Marvin. Muy bien. Con una consulta, profesor. Sí, dígame. Su clase la estamos recibiendo en vez de biología, ¿verdad? ¿Estoy mal Sí, o estoy sí, bien? exactamente. Como me notificaron que ustedes ya recibieron biología en las 2 unidades pasadas, ¿verdad? Ujú, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces a ustedes les corresponde ahorita llevar el curso de física fundamental. Por eso, si se dan cuenta en la plataforma, el curso de biología tiene entre paréntesis domingo, porque es únicamente para los alumnos que estaban el día domingo. Entonces, para los alumnos Muy que bien. estaban día sábado y día martes, corresponde el curso de física fundamental. Por eso igual el de ustedes dice martes y sábado, ¿verdad? Muy bien. Otra ¿Va? pregunta, profe, Dígame, disculpe. no tenga pena. Varios compañeros están preguntando ¿Sí? si es física fundamental 2 o es solamente física fundamental. Pero ustedes no habían llevado ninguna física fundamental. Ninguna, es la No. primera. No, no, aquí estamos iniciando de cero con física fundamental. Exacto. Sí, esto Muy es bien. física uno, ¿verdad? Esto es física uno y pues por el tiempo también no entramos a ver tan detallados los temas, pero sí quiero por lo menos que veamos lo básico de cada tema, ¿verdad? Para que ustedes se vayan con la idea de qué es física fundamental. ¿Muy bien? Entonces, Gracias, esto es profesor. física uno, Gracias. no tenga pena. Ya saben que si alguien Gracias. tiene alguna duda, igual estoy ahí en el WhatsApp. No sé si todos tienen mi número. Si no, pues preparan ahí un papelito. Yo se los voy a dar con mucho gusto por si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier cuestión, ¿verdad?